hermanos, qué bueno que podemos volver a reunirnos en este domingo para tener nuestro culto. Te pido que prepare tu corazón para recibir la palabra del Señor, para que podamos juntos estar alabando el nombre del Señor. El Señor es bueno, Él ha cuidado de nosotros durante todo ese tiempo y seguirá haciendo eso. Y tenemos que aprender a hacer nuevamente iglesia de esta forma virtual. Pero el Señor nos ha dado una linda herramienta para que nosotros podamos seguir creciendo como iglesia. Así que estemos animados, estemos felices y con gozo, porque el Señor tiene cosas grandes para todos nosotros. Así que les invito a que oremos para empezar nuestro culto de hoy en nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y siempre, Señor amado, nos estás guiando en tu voluntad. Prepara nuestro corazón, Señor, para la palabra de hoy. Que tu Santo Espíritu pueda estar trabajando en nuestro corazón, quebrantándonos si es necesario, ir lo más profundo, Señor. Haz los cambios que tú quieras hacer en nosotros, Señor. Hoy nosotros vinimos para ser trabajados por ti, para alabar tu nombre y que todo lo que hagamos hoy sea para glorificar tu nombre, para que sea para tu honra y gloria. Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pensé que quería amar, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel. Tú tienes el control. Tú siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas,
Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Señor, el mundo sufre la situación terrible como la pandemia. Junto a ello, se han desnudado las diferentes injusticias que los gobiernos han desarrollado a través de los tiempos, los que han marcado sin duda a la humanidad. Para muchos ya no hay esperanza, pero para tu iglesia solo es un momento más que pasará mientras tú vienes a buscar a los tuyos. Entre tanta desesperación, tus hijos marchan confiados porque han fijado sus ojos en el Salvador, nuestro amado Jesús. Pero solo te pedimos misericordia por este mundo y sus gobernantes que corren una carrera vertiginosa hacia la desesperación. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Muévete, oh Señor, ven y obra un milagro hoy. Tu mano moviéndose está. Sé que tú llegarás a la tumba de cada Lázaro. Tu voz llamándome está. Sé que puedes hacerlo. Hazlo otra vez. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla. No has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo se cumplirá por el poder de tu espíritu. Tu viento moviéndose está. Mis murallas caen hoy, así como las de Jericó. Derrumba todo en mi interior.
es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla y nunca fallas. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, no has perdido una batalla y nunca fallarás. Nunca, nunca, nunca fallarás. No has perdido una batalla, eres fiel y poderoso. No has perdido una batalla, nunca, nunca. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Todo es posible. Todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla. Y sé que nunca me fallarás. Y sé que nunca me fallarás. Y sé que nunca me fallarás. Señor, hay gozo y hay gratitud en mi corazón. ¿Cómo no voy a estar gozosa? ¿Cómo no voy a darte gracias? Porque a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor, tú sigues siendo Dios. No hay nada ni nadie que te puede sacar de tu trono. Y además, tú nos has llamado y nosotros somos tus hijos y podemos llamarte Padre. Señor, en este momento específicamente quiero pedirte fortaleza para la Iglesia Cristiana de Quilpué. Te doy gracias, Señor, porque es una congregación llena de amor, Señor. Te doy gracias, Señor, porque son hermanos que se aman, son hermanos que oran el uno por el otro. Son hermanos, Señor, que extienden la mano, Señor, a la persona que necesite. Y te doy gracias por esta congregación. Necesitamos fortaleza porque somos seres humanos. Tú nos creaste, Señor. Tú sabes que somos polvo y somos muy débiles. Es por eso que nosotros sabemos que lo que hagamos solamente puede ser en tu fortaleza, por tu poder. Y eso es lo que nosotros pedimos, Señor, para seguir con tu propósito aquí en la tierra mientras que tú nos tengas acá. Y no solamente en la tierra, Señor, sino en nuestra ciudad, en la ciudad de Quilpué. Ayúdanos, Señor, de que a pesar de que nosotros deberíamos de quedarnos más en casa, que a donde vayamos, que seamos luz. Que nosotros podemos brillar con esa luz que solamente viene de Jesucristo.
Señor, tú nos pides eso, pero también nos das la fortaleza para hacerlo. Y eso es lo que yo pido hoy día. Muchas gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Muchas gracias, Señor, por el propósito que tú nos has dado. Señor, ilumínanos. Danos, Señor, más ideas, más formas, Señor, para ser tu iglesia en Quilpué. Aunque nosotros no podemos reunirnos físicamente, siempre estamos reunidos en espíritu. Y Señor, tu espíritu es la fuerza más grande que nosotros tenemos. Así que muchas gracias, Señor, por esa fortaleza que pedimos y que sé que tú vas a dar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a ese amor que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón en este día, por tu Espíritu Santo y por Jesucristo. Es en su nombre que oro. Amén. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir
Buen día, amados hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a disponer nuestros corazones para diezmar y ofrendar. La palabra del Señor en Éxodo 36, versículos del 2 al 7, nos dice lo siguiente. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la obra del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Esta hermosa historia es muy didáctica para todos nosotros. Un pueblo que, viviendo en pleno desierto, tenía un sinfín de necesidades materiales. Carecían de muchas cosas. No obstante, ellos confiaban plenamente en la provisión de Dios y en su cuidado. Dios había puesto en sus corazones mucha generosidad. De igual forma, nuestra congregación es una congregación generosa. De tal manera, mis amados hermanos, les animamos a diezmar y ofrendar de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto en sus corazones, para que podamos cumplir con la ayuda a familias de nuestra iglesia que están en mayor necesidad y con los compromisos propios del quehacer de la iglesia. Podemos hacer llegar nuestro diezmo y ofrenda de dos formas: mediante transferencia electrónica a la cuenta corriente de la iglesia que aparece en pantalla, o llamando al teléfono que allí figura para que algún líder lo retire en su casa. Desde ya, muchas gracias y que nuestro Señor les multiplique al doble, al triple sus recursos. Oremos al Señor. Amado Dios, le damos gracias porque a pesar de esta pandemia, igual nos podemos congregar y participar de este hermoso culto en forma virtual. Bendiga, mi Dios, estos diezmos y ofrendas que nuestros hermanos han dispuesto en sus corazones ofrendar. Bendecimos sus vidas y también bendecimos a aquellos hermanos nuestros que deseando hacerlo, no lo pueden hacer. Denos sabiduría a los líderes para administrar en forma sabia y óptima sus recursos. Gracias, Papito amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La primera carta de Pablo a Timoteo. Pablo pasó muchos años viajando, empezando nuevas iglesias, y en esta misión desarrolló un gran equipo de colaboradores. Timoteo era uno de ellos. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Listra, conoció a las fieles abuela y madre de Timoteo, y fue impresionado por la pasión y la devoción de Timoteo por Jesús. Así que Pablo lo discipuló por muchos años y eventualmente empezó a enviarlo en misiones a diferentes iglesias. De manera que cuando Pablo supo acerca de un grupo de líderes que se infiltraron en la influyente iglesia de Éfeso, estaban esparciendo enseñanzas incorrectas acerca de Jesús y lo que significa seguirle, él envió a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en esta iglesia. Así que después de que Timoteo llegó, Pablo les envió esta carta para darle seguimiento a los efesios e instruir a Timoteo sobre cómo cumplir esta misión. Esta carta tiene un diseño realmente genial. Hay un encargo inicial y otro final a Timoteo para que vaya y confronte a estos líderes y a su mala teología.
Y estos encargos rodean dos grandes secciones centrales de la carta, que están llenas de instrucciones realmente prácticas acerca de los problemas a los que Timoteo se enfrentaba en la iglesia de los Efesios. Y finalmente, estas secciones están conectadas o concluyen con 3 poemas. Cada uno de ellos exalta al Jesús resucitado como el Rey del mundo. Profundicemos y verás cómo luce todo esto. Pablo inicia la carta recordándoles cómo envió a Timoteo a Éfeso para confrontar a estos líderes que estaban esparciendo su extraña enseñanza. Les describe cómo estos tipos están obsesionados con especular acerca de la Torá, específicamente acerca de las primeras historias y las genealogías en el libro de Génesis. Y como veremos después, habían desarrollado toda clase de enseñanzas raras acerca de la comida, el matrimonio y el sexo, que no eran consistentes con las enseñanzas de Jesús o de los apóstoles. Pablo incluso nombra a algunas de estas personas, Himeneo y Alejandro, y describe cómo su enseñanza ha dividido a la iglesia y ha generado controversias. Y Pablo dice que esta es la primera señal clara de que su enseñanza está distorsionada. Cuando se imparte enseñanza cristiana genuina, esta es fiel al camino de Jesús y resulta en amor y fe genuina. Y él dice que, de cualquier modo, el propósito de la Torá no es promover la especulación. Más bien, su propósito es exponer la verdad sobre la condición humana, como lo hizo con Pablo. La enseñanza correcta sobre la Torá llevará a las personas a ver la gracia de Dios revelada en el Mesías, quien vino a salvar a la gente pecadora y quebrantada. Así que Pablo concluye aquí con un poema que, por sobre todo, honra al rey y llama a Timoteo a detener a estos hombres y sus enseñanzas. Y luego aborda temas muy específicos de esta iglesia, causados por los falsos maestros. Primeramente, llama a Timoteo a tener reuniones de oración regulares para orar por la paz y por los líderes gobernantes de Roma. Porque la paz en la tierra crea un contexto ideal para que los seguidores de Jesús sigan esparciendo el mensaje del Dios de paz, quien quiere que todas las personas sean salvas. El Dios que envió a Jesús como el único mediador para dar su vida en rescate por todos. En contraste con los falsos maestros, Pablo le recuerda a Timoteo que Dios quiere rescatar al mundo entero y orar hará que este propósito se mantenga presente en sus mentes. Pablo luego aborda problemas relacionados con hombres y mujeres que estaban siendo influenciados por estos líderes corruptos en Éfeso. Así que, primero, él pone un alto a un grupo de hombres que estaban siendo arrastrados a furiosas disputas teológicas que los falsos maestros iniciaban. Les dice que estos tipos deben aprender cómo orar. Luego, confronta a un grupo de mujeres adineradas de la iglesia, quienes estaban comportándose en las reuniones dominicales de la iglesia como si fuera un desfile de modas. Se vestían tan lujosamente que avergonzaban a la mayoría de las demás personas, quienes no podían pagar ese tipo de guardarropa. Y no solo eso, sino que también algunas de estas mujeres estaban usurpando las posiciones de liderazgo en la iglesia y estaban propagando la mala teología de los maestros corruptos. Así que Pablo le pone un alto a estas mujeres. Él dice que ellas no deberían enseñar o dirigir en la iglesia, y luego continúa analizando la historia de Adán, Eva y la serpiente en Génesis capítulo 3. Ahora, esta es una de esas secciones de las cartas de Pablo que, como dijo Pedro, son un poco difícil de entender. Algunos piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres siempre enseñen o dirijan a los hombres en cualquier iglesia, y que sus comentarios acerca de Adán y Eva demuestran cómo Dios ha ordenado que solo los hombres pueden ser líderes en la iglesia. Hay otros que piensan que Pablo está prohibiendo que las mujeres tengan autoridad de liderazgo sobre los hombres en la iglesia, pero una vez que hayan sido educadas, ellas pueden y deben enseñar como líderes en la iglesia bajo el liderazgo masculino. Y aún hay otros que piensan que Pablo solo está prohibiendo a estas mujeres específicas de Éfeso y que sus comentarios sobre Adán y Eva son una comparación sobre cómo estas mujeres han sido engañadas por los falsos maestros. Cualquiera que sea la perspectiva que adoptes, Pablo es claro al decir que estas mujeres efesias necesitaban ponerse bajo el liderazgo de Timoteo y tener una adecuada educación teológica. Y la meta es ayudarlas a crecer para que un día ellas puedan ser como las excelentes ministras que Pablo menciona en sus otras cartas, como Febe, Junias o Priscila.
Pablo continúa abordando esta crisis de liderazgo y ordena a Timoteo a designar a un pequeño y saludable equipo de esposos y padres, quienes actuarán como ancianos o supervisores de la iglesia. Estos deberían ser hombres de carácter e integridad excepcional, quienes trabajarán al lado de un equipo de diáconos, una palabra griega que significa sirviente, quienes son hombres y mujeres quienes dirigen y hacen el ministerio de la iglesia y quienes deben tener el mismo tipo de carácter que los ancianos. Y todas estas personas deben ser reconocidas por sus relaciones saludables dentro de sus familias, porque ello demostrará su habilidad para dirigir en la iglesia, que es la familia de Dios. Y la manera de vivir que practican todos juntos es consistente con la historia acerca de Jesús, la cual se explora en el poema final sobre su encarnación, muerte, resurrección, exaltación como rey y sobre la extensión de su nueva familia a través de todo el mundo. El segundo cuerpo de instrucciones para Timoteo es, de nuevo, muy específico a los problemas que fueron causados por estos malos líderes. Así que él primero corrige su mala teología. Ellos han estado diciendo a la gente que dejen de comer cierta clase de comidas, probablemente carne, y que dejen de casarse, lo cual Pablo considera ridículo. Entonces, él se dirige a Génesis 1 y le recuerda a Timoteo que toda la creación es muy buena, incluyendo la comida y el matrimonio. Todo debe ser recibido con agradecimiento por aquellos que conocen y dan gracias al Creador. Pablo luego continúa para tratar los problemas del cuidado de las viudas en la iglesia. Este importante ministerio estaba siendo aprovechado por viudas jóvenes y adineradas, muy probablemente las mismas mujeres problemáticas del capítulo 2. Ellas se registraban para recibir el apoyo de la iglesia, pero luego pasaban sus días teniendo sexo casual y esparciendo chismes y haciéndole daño a la reputación de la iglesia en la ciudad. Pablo no iba a dejar pasar eso. Él dice que solo califican las viudas mayores que no tengan otro apoyo familiar, y en ellas la iglesia debe mostrar el amor y la generosidad de Jesús. Pablo luego trata algunos problemas entre los hombres mayores de la iglesia. Y Timoteo debe respetar su edad, pero no su conducta, que parece relacionada con el alcohol. Ellos están dañando la reputación de la iglesia en Éfeso, así que Timoteo debe, en amor, confrontarlos y pedirles que renuncien si están en el liderazgo. Y luego Pablo añade una nota interesante al margen, diciendo que sus instrucciones no significan que Timoteo nunca deba tomar alcohol. Debido a sus problemas estomacales, Timoteo probablemente debería tomar una copa de vino cada noche con su cena. Pablo luego trata un problema entre los esclavos cristianos, porque algunos de ellos estaban faltándole el respeto a sus amos cristianos. Así que sí, el Evangelio trae igualdad entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, Pablo cree que esta igualdad necesita ser implementada de manera que no comprometa la misión y el testimonio de la iglesia. Si los cristianos se asocian con rebeliones de esclavos, ponen en juego su testimonio. La transformación cristiana del hogar romano debía ser implementada estratégicamente para que sus vecinos pudieran ser persuadidos y no ahuyentados de esta nueva visión de la familia de Dios. Finalmente, Pablo cierra su carta llamando una vez más a Timoteo a confrontar a los líderes corruptos. Pablo aquí expone sus motivos de hacer mucho dinero al multiplicar seguidores y entonces cobrarles muy caro por sus enseñanzas. Estos maestros traicionaban a Jesús y a su mensaje de contentamiento y de vivir una vida simple. Así que Pablo instruye a los cristianos adinerados de Éfeso a que se hagan ricos en buenas obras y en generosidad, que sean de las personas que someten todos sus recursos al Rey Jesús. Y es Jesús quien inspira el poema final sobre cómo Él es el verdadero Rey por sobre todos los reyes. Primera de Timoteo es una carta muy importante. Nos ayuda a obtener una visión integral de la naturaleza y la misión de la iglesia. Así que lo que una comunidad de fe cree moldeará directamente cómo esa comunidad vive y se comporta en su ciudad. De manera que su teología, sus creencias, deben ser constantemente criticadas y conformadas por las Escrituras y por las buenas nuevas acerca de Jesús. Y también es muy importante para Pablo la manera en que la iglesia es percibida por el público. Los cristianos deben ser conocidos como personas íntegras, conocidos por sus buenas obras, conocidos por servir a los pobres y a los más vulnerables. Todo por su devoción al Rey Jesús resucitado. Y de eso se trata Primera de Timoteo.
¿Les gustó el panorama bíblico? A mí me encanta este panorama bíblico. Nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que hemos aprendido mucho en este tiempo que estamos trabajando en esta super serie que ha durado 2 años que estamos trabajando, que se llama Lee la Biblia. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar con el Antiguo Testamento y este año nosotros estamos trabajando con el Nuevo Testamento y ya hemos llegado al libro de Primera de Timoteo. Y es un lindo libro, hermanos. Así como el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, que el pueblo estaba preocupado cuanto a las cosas del fin, cuanto a la vuelta de Cristo, ese libro también habla de cosas muy específicas, muy especial. Timoteo estaba viviendo una crisis dentro de la iglesia causado por los falsos maestros. Así que hoy vamos a estar hablando exclusivamente sobre esto. Pero antes quería invitarles de que orásemos para que el Señor pueda dirigir nuestra vida y hablar al corazón de cada uno de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú estás hablando a tu iglesia, Señor. Tenemos una iglesia, Señor, que ha sido transformada, que ha sido reciclada por ti, Señor. Mi corazón, Señor amado, está dispuesto. Estoy seguro que de mis hermanos también. Nosotros, Señor, queremos, Señor, agradarte en todo. Queremos encontrar en ti, Señor amado, este cambio en nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ser semejante a tu Hijo. Deseamos, Señor amado, poder ser semejante a Jesucristo. Así que sigue trabajando en nuestro corazón, Señor. Deseamos mucho, Señor, cada día honrar tu nombre y cada día, Señor, poder hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos ha enseñado. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estar trabajando justamente hoy sobre la primera carta de Pablo a Timoteo y la próxima semana vamos a leer juntos y estudiar la segunda carta de Pablo a Timoteo. Bien, esta carta, hermanos, a Timoteo era justamente para animarlo y también para poder orientarle, porque Timoteo era un discípulo muy nuevo, era un joven y seguramente al enfrentar a una iglesia como la iglesia de Éfeso, que era una iglesia formada por personas antiguas, personas que quizás imponían su autoridad sobre los líderes que Dios le había enviado. Pablo necesitaba justamente animar a Timoteo y orientarle de cómo tratar con estos problemas. Yo siempre veo eso y imagino como las personas a veces cuando no están acostumbrados a un estilo o cuando Dios quiere hacer algo nuevo en la iglesia, a veces la gente no acepta fácilmente las transiciones. Y yo veo acá algo lindo que pasó, fue que esta iglesia, Timoteo estaba como pastor de esta iglesia, no porque la gente hubiese hecho una elección y escogido a un maestro o un pastor para estar sobre ellos. Tanto Tito como Timoteo, los discípulos de Pablo, fue el mismo Pablo que les dijo, vaya y se queden allá y pastoreen y ayuden a esta iglesia. Y yo creo porque nuestra iglesia también funciona así, en que el consistorio también decide quién serán los pastores o la disciplina en la iglesia. Y yo veo que esto hay una buena base bíblica, porque en la realidad estaba basada sobre estos hombres de Dios que realmente tenían experiencia en el trabajo y no sobre la congregación que muchas veces está movida por carnalidad o por gente muy nueva y que no sabe realmente lo que la iglesia necesita, sí lo que les gustaría, pero no lo que la iglesia necesita. En este caso Pablo ordena a Timoteo para estar en esta iglesia muy difícil. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy difícil de trabajar, pero él tenía esta confianza puesta sobre Timoteo, de que él podría dar cuenta del trabajo que estaba siendo hecho allí. Y el trabajo principal que Timoteo tenía que hacer allá era justamente lidiar con falsos maestros. Personas que se estaban levantando en la iglesia para enseñar algo diferente de lo que realmente los líderes puestos por Dios estaban realmente enseñando. Y esto le estaba causando mucha crisis, seguramente dentro del corazón de Timoteo. La iglesia de Éfeso era una iglesia con muchos maestros, con muchas personas que estaban mucho tiempo realmente en la iglesia.
Y también habían los judíos que estaban allá y que querían imponer sus ideas. Y hermanos, yo imagino que es difícil ser un joven enviado por Pablo, que muchas veces no es a principio aceptado por la congregación. Yo sé de esto porque muchas veces he vivido eso, cuando Dios nos lleva justamente a poder tomar un trabajo que Él desea que nosotros tomemos, pero al llegar en la iglesia y esta transición que la gente no quiere, que la gente está acostumbrada con otra cosa, y ahí yo realmente veo la vida de Timoteo y muchas veces siento que realmente él necesitaba del apoyo de Dios, que necesitaba del ánimo, de la fuerza de Dios para seguir pastoreando esta iglesia, que muchas veces querían tomar en la mano de ellos la responsabilidad de guiar el pueblo, cuando Dios había puesto pastor en esta iglesia. En este caso era Timoteo, y había sido enviado por Pablo, que fue justamente quien plantó esta iglesia. Pablo también nos enseña a través de esta carta varias características de un falso maestro, que es muy diferente de realmente las buenas enseñanzas cristianas que debería mantener como parte realmente de una iglesia sana. Él quería enseñar también qué armas ellos deberían usar para poder realmente tratar con la congregación, que era un tanto complicada, pero también para tratar con los falsos maestros. Él quería enseñar, y eso también vamos a estar trabajando. Quizás una de las cosas como que yo puedo destacar ya de forma anticipada en esta predicación es que las verdaderas enseñanzas, mis hermanos, producen buenos frutos. Y así también lo contrario, que las malas enseñanzas producen malos frutos. Así como cristianos verdaderos se conocen por los buenos frutos, y los falsos maestros y falsos cristianos por los malos frutos, por los frutos que nosotros vamos a estar hablando y que Pablo mismo le enseña justamente cómo trabajar con eso. Ahora, hablando sobre estos falsos maestros, porque es muy importante, quizás va a ser una de las primeras veces que voy a estar enseñando sobre esto en la iglesia, cómo trabajar o cómo reconocer en nuestro medio falsos maestros. Observen que la iglesia de Éfeso estaba siendo engañada por estos falsos maestros, pero era una iglesia instruida, era una iglesia que ya había pasado por muchas enseñanzas. Pablo estuvo con ellas. Seguramente nosotros podemos ver Juan trabajando en ella. Era una iglesia que conocía de la palabra de Dios há mucho tiempo. Y para poder quizás llegar a entender este proceso de cómo discernir si hay un falso maestro, es una cosa difícil, hermanos, porque quizás una persona estudiosa de la palabra de Dios, con más experiencia, con muchos años de cristianismo, con un carácter realmente que ha sido demostrado como un buen carácter, que es sensible a la voluntad de Dios, podría lograr con una cierta dificultad reconocer a estos falsos maestros en medio de la iglesia, que están atacando la iglesia y muchas veces queriendo destruir la enseñanza que el Señor puso. Porque no es tan simple como a algunos les gustaría creer. Oh, es fácil, mira, se está enseñando eso, es porque a veces no es exactamente así, hermanos. La Biblia dice en varias partes que estos falsos maestros son como lobos disfrazados de ovejas. ¿Ves cómo es realmente complicado esto? Éfeso era una iglesia que conocía mucho de la palabra, y igual estaban siendo engañados por falsos maestros. También dice que la cizaña se mezcla con el trigo, o sea, tiene mucha semejanza en su apariencia. A veces para descubrir un falso maestro es difícil porque se parece mucho a los demás cristianos, pero es un falso maestro. ¿Y cómo poder, pastores, llegar a descubrir eso? Vamos a estar descubriendo esto juntos a través de este estudio, a través de esta predicación en que Pablo enseña justamente a Timoteo a cómo preparar la iglesia a reconocer esto. Generalmente, hermanos, el falso maestro no se reconoce a sí mismo como un falso maestro. Por el contrario, él se considera a sí mismo
un verdadero salvador de la iglesia. Alguien que está librando la iglesia de las malas enseñanzas. Y fue lo que pasó en Éfeso. Estos falsos maestros estaban enseñando algo que no era lo que el Espíritu Santo y lo que la palabra de Dios quería realmente para este pueblo. Le estaba enseñando judaísmo, le estaba enseñando a caminar conforme las leyes mosaicas. Y ellos decían que si tú no hacías eso, tú no podrías encontrar la salvación. Y en Jesucristo nos dimos cuenta de que eso no era de esta manera. Y Pablo quería enseñarles. Así que no llenemos nuestro corazón así, nuestra mente, en pensar que estamos libres de eso, no. Porque en nuestra iglesia yo tengo la capacidad de reconocer un falso maestro. No es tan simple así, hermanos. Muchas veces es complicado porque estos falsos maestros tampoco se reconocen a sí mismos como falsos maestros. Ellos creen que están haciendo realmente la voluntad de Dios. En Mateo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Ves que la palabra de Dios siempre dijo que es difícil trabajar? Por ejemplo, sacar la cizaña. A veces tú llevas un montón de trigo junto. No solo es difícil reconocer, como es difícil de trabajar con eso. Yo imagino la tremenda dificultad, hermanos, que Timoteo estaba teniendo en esta iglesia y que Pablo le pone su confianza. No, tú puedes, Timoteo, tú puedes. Tú puedes trabajar allá, yo creo en tu capacidad. Y que no es necesario que yo vaya y yo mismo tenga que solucionar este problema. Tú conoces la palabra de Dios, tú puedes hacer eso. Ahora, esto pasa, hermanos, principalmente porque hoy en día en las iglesias falta el conocimiento aplicado de la palabra de Dios. A veces hay gente que conoce la Biblia, ha leído la Biblia, pero no ha aplicado eso en su vida. Entonces se transforman en fariseos, que conocen mucho de ley, que conocen mucho de la palabra de Dios, pero que no han aplicado en su vida. Y hoy en día nosotros vemos esto de una forma muy fuerte. La iglesia a veces llena de conocimiento, de teología, pero no aplicación de vida. Personas que realmente no están viviendo lo que el Señor nos ha enseñado y que cuando vemos no se parece con Cristo, no se parece con un cristiano, parece más con gente del mundo, con intelectuales del mundo y que encuentran en la iglesia a veces un club social, un lugar donde le gusta estar, le gusta a veces escalar para quizás alcanzar algún liderazgo, pero que realmente no son personas que están cada día siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Y hoy en día existe también una vida muy secularizada dentro de la iglesia. La gente ha mezclado el mundo con el cristianismo, cosa que en la iglesia primitiva no se veía eso. Ellos eran muy cristianos, ellos eran muy diferentes del restante de la gente, se veía por sus frutos. Y no era por causa que la persona dijo, yo hice una decisión en el pasado. No, eran frutos de vida transformada y que se veía dentro de la iglesia, que ellos eran diferentes de como era en su pasado. Entonces, hermanos, en la realidad hoy nosotros vemos que la mayoría a veces de los cristianos no tienen mucha profundidad espiritual y tampoco tienen esta sensibilidad espiritual para poder realmente discernir si lo que estoy recibiendo o lo que yo estoy enseñando no es una enseñanza de un falso maestro. Así que es muy interesante analizar lo que hoy vamos a estar estudiando, porque muchos de estos hombres no tienen la mente de Cristo. Dicen que tienen, pero no tienen porque no actúan como Cristo actuaría, no piensan como Cristo pensaría. Sus mentes son carnales, sus mentes son movidas justamente a hacer la propia voluntad. Son creyentes a veces viejos y mediocres, que no han realmente dejado Dios trabajar en su corazón y ser transformado. Veamos, hermanos, algunas de estas características del falso maestro. Pero antes, volver a hablarles, como ya le hablé en algunas predicaciones anteriores,
que cuando se habla de un falso maestro, no estamos hablando de que se trata de pastores o predicadores. A veces sí, hay falsos pastores, hay pastores y predicadores que son falsos maestros, que no están enseñando la palabra de Dios. Pero cuando Pablo está enseñando acá, no está hablando que estas personas eran predicadores o realmente pastores de la iglesia, eran hermanos que simplemente estaban enseñando lo que no era la voluntad de Dios. Quiero decir esto para que ustedes también puedan llevarse a la pizarra y poder decir, quizás yo he hecho esto alguna vez en mi vida, y tener esta oportunidad aún de arrepentirse y decir, ¿sabe qué? Voy a cambiar, yo quiero realmente ser un maestro que enseñe la verdad de Dios. Entonces son personas a veces que se levantan en la iglesia, hermanos, en la congregación, y con sus palabras desvían de la verdad a discípulos descuidados o nuevos, personas que no tienen muchos principios. Y esta persona se va a otra iglesia pensando, oye, ¿qué me están enseñando acá? Porque fulano dijo y tiene tantos años de iglesia, habló que tiene teología y ahí nosotros podemos quizás encontrar alguna de estas bases. Vamos a estar viendo justamente eso. Otra cosa, hermanos, que podemos observar sobre los falsos maestros es que en la realidad no significa que solo enseñan mentiras y engaños descarados. Muchas veces las personas piensan que es así. Pucha, miren esta iglesia que me está enseñando algo súper raro. No, a veces son personas que han participado de la iglesia muchas veces, y que en la realidad ha enseñado muchas cosas buenas, pero que de repente a veces empieza con su corazón a cambiar de la verdad de Dios. Y en la verdad, hermanos, el falso maestro es muy sutil, su manera justamente de ser. Porque para Satanás, hermanos, no le importa que en la realidad tener que usar mucha verdad con tanto que después al final le ponga una mentira. Porque lo que él quiere es usar a esta persona. Lo que desea es justamente confundir la iglesia, generar dudas, aunque para eso sea necesario usar medias verdades. Esto significa poner mucha verdad, pero después engañar. Consideren lo que pasó justamente con Eva, la manera como el diablo le engañó a Eva. Habló muchas verdades y después al final le puso una mentira, y que eso destruía y le hizo dudar, le hizo confundirse, generó duda sobre la verdad de Dios que Dios le había justamente hablado a Eva. Por eso que Pablo, hermanos, nos insta a que observemos los frutos de cada persona, de los que nos están enseñando, porque eso es quizás la prueba infalible de que si una persona es un falso maestro o realmente es un buen maestro conforme la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 1, del 3 al 6, podemos encontrar estas enseñanzas de Pablo para poder enseñar. Y él dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y ahí vienen las enseñanzas, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Y sigue enseñando aquí, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mira, aquí está una enseñanza tremenda, una linda enseñanza de Pablo de cómo trabajar y cómo reconocer eso. Y es algo que aquí nosotros podemos encontrar lo que estábamos hablando por los frutos. Pero a mí me gustaría de igual analizar un poquito ese texto. En primer lugar, quiero trabajar ese tema que habla: acarrean disputas más bien que edificación. ¿Quieres saber si una persona realmente es un falso maestro en nuestro medio, lo que te está hablando o lo que te está enseñando o diciendo
es falso, no es de Dios, acarrean disputas más bien que edificación. El corazón de estos falsos maestros, hermanos, está viciado en disputas, en división. Lo que más desea es realmente quebrar. No está preocupado, hermanos, si afecta a la congregación o si eso podría quizás tratarse de un engaño. Esta persona no va a querer buscar la verdad. Lo único que quiere es que tengo una duda y voy a poner, aunque esto le va a causar un quiebre en la iglesia, aunque muchos hermanos pueden ser contaminados. Y es exactamente lo que hace. Yo he visto eso mucho dentro de la iglesia. ¿Tú has visto eso? Yo he visto esto muchas veces dentro de la iglesia. Y lo que importa muchas veces para esta persona y para lo que el diablo puso en su corazón es dividir, murmurar, criticar. Y es porque se trata de un espíritu de división. Esta persona realmente ella está siendo oprimida por un espíritu de división. Y por esto actúa de esta manera. Quizás no siempre fue así, pero ha abierto brechas en su vida, a veces por falta de perdón, a veces por orgullo o envidia, porque yo quería asumir un liderazgo y no me dejaron, yo quería ser el pastor de la iglesia y no me pusieron, y muchas veces esa persona se abre su corazón a estas brechas y el diablo entonces empieza a oprimir con ese espíritu de división. Y hermanos, yo quiero dejarles algo muy claro, y esto ustedes van a encontrar realmente mucha razón bíblica para eso. Haber vivido una división en alguna iglesia, aunque no es lo ideal, nuestro Dios no es un Dios de división, aunque podamos haber vivido eso dentro de una iglesia, puede quizás ser aceptable, dependiendo del caso. Pero estar, hermanos, con cierta frecuencia en disputas y divisiones, que sale de una iglesia y tú estabas trabajando en eso y va a otra iglesia y crea confusión y nuevamente otra división y después sale de esta iglesia y va para otra, eso no es normal. Esto no es normal. El Espíritu testifica en mi corazón que aquí hay algo satánico, algo que realmente no es de Dios, un espíritu opresor sobre la vida de esta persona. Estar siempre trabajando y ahí apoyando divisiones no es anormal, hermanos, es muy peligroso. Eso demuestra una falla de esta persona que hace ese tipo de cosas o que apoya a ese tipo de obra. Es un mal fruto. Bíblicamente el Señor nunca enseñó a eso. Nosotros no somos de división, nosotros somos de restauración. Nuestro Dios es un Dios que busca la restauración. Algo muy diferente si la persona es echada quizás de esta iglesia por causa que esta persona no quiere creer lo mismo. Esto ha pasado también en la historia, que hay grupos que por justamente llevar la voluntad de Dios muchas veces fueron expulsos y perseguidos. Pero esto muchas veces no es el caso, y sin que esta persona lo que quiere es dividir. Esta persona en la realidad ella quiere criticar, murmurar, y muchas veces está en disputas, no, pero ¿qué eso? Y esto es algo que me preocupa mucho. ¿Y a ti te preocupa también cuando ves ese tipo de cosas? Deberíamos estar preocupados. Ese tipo de persona, entonces, por lo mismo, entonces ella no es sumisa, ni es pacificadora, no busca la paz, no es manso, porque tampoco escucha lo que tiene que escuchar con corazón manso. No, él realmente es áspero en su manera de ser. Él quiere realmente causar conflicto. Muchas veces por eso esta persona es agresiva, porfiado, porque a veces varias personas le dicen, oye, no es así. No, pero y es porfiado con su punto de vista y quiere insistir. No acepta corrección, que tú le dices, hermano, eso está, no, que y tú y no sé qué. Es difícil pastorear a una persona así porque esta persona no acepta corrección, no se hace una autocrítica. Oye, pero lo que tú estás haciendo, tú realmente no ves lo que puede pasar, ves tu actitud si es buena o es mala. Esta persona no piensa, lo único que quiere es quebrar. Y todos los que no están de acuerdo con esta persona, para él están equivocados. Aunque sean todas las personas
que son hombres de Dios. Y esto a veces ha pasado, que yo le he preguntado a algunas de estas personas, le he preguntado, ¿tú crees que fulano es un hombre de Dios? Sí, es un hombre de Dios. Vaya, habla con él. Y va y esta persona dice, mira, yo no estoy de acuerdo contigo. Y esta persona dice, ya, entonces esta persona no es un hombre de Dios. Pero ¿cómo que cambia de repente solo porque no estuvo de acuerdo con esta persona? Ahora, hermanos, como dice la Biblia, estas personas muchas veces salen de casa en casa con una apariencia de piedad, intentando formar grupos empáticos que compren su idea y que realmente compren su dolor o que compren realmente su envidia y lo que no está de acuerdo, lo que no le gusta. No es el Espíritu de Dios, no es realmente una visión de un cristiano verdadero, no es como Cristo actuaría, ¿te das cuenta? Y lo más triste, hermanos, es que muchas personas escuchan este lado, escuchan a estas personas sin escuchar el otro lado. O sea, nunca viene a hablar con uno, nunca viene a hablar con el pastor o con esta otra persona. Aceptan simplemente a una persona que fue y le habló. Así que a veces es culpa de la misma persona que los falsos maestros sigan engañando y creciendo dentro de las iglesias. Y por eso que el diablo ha ganado a muchos creyentes descuidados en este proceso, porque como yo les dije al principio, lo que estos falsos maestros hacen es acarrean disputas más bien que edificación. Buenos maestros están buscando edificar. Buenos maestros están realmente dejando la disputa. Buenos maestros son personas que van a orar, son personas que intentan conversar, son personas que pueden pasar años intentando realmente hablar de buena manera, intentando convencer, orando, buscando realmente de Dios si hay algo también en sí mismo que debería ser cambiado. Pero estos falsos maestros no son así. Lo único que quieren es disputa más bien que edificación. Otro punto que es importante que nosotros podamos tener es que el propósito realmente de poder ser un maestro, y que no es el propósito del falso maestro, es que todo lo que enseña debería ser, y es lo que el texto nos dice, que es para un amor nacido de un corazón limpio. Voy a hablar de esto. De una buena conciencia, también voy a hablar de eso, y una fe no fingida. Así que el hombre de Dios o la mujer de Dios no está buscando, hermanos, apoyar división. Nunca va a estar de acuerdo en decir, mira, quizás pueda estar ser que lo que tú estás diciendo es verdad, pero yo no apoyo divisiones. Yo quiero intentar hasta última instancia. Yo quiero realmente solo salir cuando realmente haya justificativa suficiente para eso, para que de repente yo no esté levantándome contra Dios o quizás levantando un falso testimonio. Así que yo realmente no trabajo y no apoyo división. Esto es lo que un hombre de Dios y una mujer de Dios debería hacer. Su corazón siempre va a estar buscando la unidad, con una actitud de amor, paz, de paciencia, de ver si es posible restaurar esto. Su corazón también es limpio de cualquier venganza. No, si yo he orado, yo amo a este mi hermano. Si yo veo algo equivocado, que está enseñando algo equivocado, pero igual lo amo. Esto no se ve en los falsos maestros, porque llegan a tener odio. Ellos desean que las personas lleguen a ser realmente afectadas. No importa su familia, no importa lo que pueda pasar, el quiebre en la iglesia. Esta persona no está pensando en eso, a no ser su venganza, su enojo, su falta de perdón y su deseo interno de murmurar y de estar hablando por los rincones sobre cosas que en la realidad debería, como buen cristiano, ir y aclarar personalmente con las personas. Me encantó una palabra que escuché esta semana y que yo puedo ver de los falsos maestros. Son carboneros. ¿Ya escucharon esta palabra? Para mí es muy interesante, porque a ellos les encanta echar más leña al fuego que intentar apagarlo. ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Tú me estás hablando eso del pastor? ¿O de un anciano? ¿O de la hermana tanto? Oh, sabe que yo pienso también, he observado. Hermanos, si las cosas ya están malas, somos iglesia, ser iglesia es difícil.
Luchar contra el diablo es difícil, él es el engañador de los engañadores. Ser iglesia es difícil, pero es la iglesia del Señor, la novia del Señor. ¿Cómo nosotros vamos a estar realmente, hermanos, poniendo más fuego para quemar, para ver todo caerse por piso? ¿Por qué que nosotros no tranquilizamos las circunstancias y decir, espera, mira, lo que tú estás diciendo es muy serio, pero no es así como para que tú estés hablando con la gente antes de tener toda la verdad? Y nosotros tenemos los medios para trabajar con eso. Tenemos un consistorio de hombres que por años son reconocidos como hombres de valor, hombres espirituales, hombres que son reconocidos en la iglesia como hombres de Dios. Así que no tomemos rápidamente las cosas. Tomemos con cuidado, oremos, vamos a hablar con la persona. Todo en la luz, todo en la luz. Antes de salir, no, pero esta persona lo que quiere es tirar más leña en el fuego en vez de intentar apagar lo que ha escuchado, y que esto puede causar una cierta división en una familia, en una iglesia o en un grupo, una amistad. Pero por el contrario, el hombre y la mujer de Dios, su conciencia siempre es llevar a actuar como Cristo lo haría. Y enseña esto a la gente. ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Teniendo una verdad así. No iría a conversar con esta persona, no buscaría realmente la verdad, no iría a orar y buscar realmente lo que Dios tiene para nuestra iglesia. Entonces un verdadero cristiano, hermanos, él no es así. Por el contrario, no es fingido. También dice esta palabra, no es una fe fingida. Este hombre realmente vive una vida mansa. No está poniendo carita para agradar a algunos, porque los falsos maestros ponen y dicen, oye, sabe, pensando en lo mejor para nuestra iglesia, y a veces pone carita y logra convencer a la gente, pero muchas veces son falsos, son motivados por egoísmo, son motivados por envidia, por falta de perdón. Y entonces su conciencia siempre le va a llevar a actuar entonces como Cristo debería actuar. Entonces no es una persona fingida, realmente es manso, piedosa, pacificadora, quiere que los hermanos se perdonen, que se arreglen las circunstancias, porque no luchamos por una división, luchamos por restauración. Son pacificadores, son restauradores, van a buscar esta restauración. Porque, hermanos, hay muchas personas que escuchan algunos rumores y después desean hablar a otros. Oye, ¿sabe que recién me llamó fulano y dijo esto? ¿Qué crees? Y empieza como, en vez de ir de casa en casa, de teléfono a teléfono, hablando con la gente, ¿verdad? Son carboneros, son cizañeros. Y cuidado, porque el Señor es muy fuerte cuando habla de los cizañeros y de la cizaña. Otros escuchan algún rumor y no dicen nada. Y esto también para mí es peligroso. Ya decía un gran hombre, que en la realidad era un hombre de Dios, decía, a mí no me preocupa tanto el grito de los malos. Me preocupa mucho es el silencio de los justos. Y eso también a veces me preocupa dentro de las iglesias, que escuchan rumores, no dicen nada y tu silencio parece como una aprobación de lo que está pasando. No repreenden al murmurador y este murmurador va a seguir siendo murmurador. Y a veces, hermanos, cuando una persona viene a hablar mal de otra persona, esto habla mucho más de esta persona que está hablando mal que de la otra persona, porque realmente eso no es fruto de Dios, no es fruto del Espíritu Santo. Entonces esta persona no reprende al murmurador, no le instruye a la restauración. Son cómplices entonces del pecado de otras personas. Pero el verdadero cristiano, hermanos, no se deja cambiar por rumores, trae a la luz, anima al murmurador a buscar la luz. No, va y habla con el hermano. Si tú no hablas, yo le voy a decir que tú me dijiste. Tú no quieres hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ti es más importante agradar a un amigo, agradar a una persona que es un cizañero, que realmente agradar a Dios. Y esto es un gran peligro dentro de la iglesia. Pero el verdadero hombre de Dios busca la verdad en mansedumbre y no cubre al murmurador. No cubre, como hoy en día la gente está acostumbrada a esta falsa
fidelidad, ¿no? Fidelidad con mi amigo, aunque esto va a quebrar la iglesia, aunque esto le va a causar grandes problemas. Y esta persona dice, oye, me dijeron, pero yo no puedo decir quién es. Hermanos, yo no soy una persona así. Así que en la realidad, si tú me hablas que tú tienes problemas con alguien, que tú crees que tal persona realmente está haciendo algo equivocado, yo te voy a animar que hable con esta persona, que saques a la luz, porque son cosas serias, aún más cuando esto le va a estar causando un quiebre, va a difamar a una persona. Eso no es de Dios. ¿Cómo yo voy a decir, no, yo voy a escuchar porque soy tu pastor y solo... No, hermano, yo te voy a ayudar a no ser un murmurador, a no ser una cizaña, a no ser un carbonero. Yo realmente deseo que tú te restaures con tus hermanos. Que si realmente la cosa es un pecado, que salga a la luz, pero que no, que antes de salir a la luz de una disciplina o algo más serio, que realmente tú estés contaminando un montón de gente. Me dijeron, pero yo no puedo decir quién es. Ojo, hermanos, esto es el mismo pecado, es el mismo pecado. Es encubrir y después no resulta decir, no, yo no dije nada, solamente escuché. Es el mismo pecado, porque tú dejaste convivir el pecado. ¿Qué tipo de fruto, hermano, es caminar y proteger a la oscuridad, a las cosas ocultas, a las tinieblas? Ustedes no son de la luz, nosotros no somos de la luz. ¿Saben? Por culpa de estas personas, el diablo ha seguido dividiendo a muchas iglesias del Señor. Y mi pregunta para ustedes como parte del reino de Dios es, ¿vas a apoyar al diablo, hermanos? ¿Vas a apoyar al enemigo? Yo no soy de estos. Yo quiero la luz, aunque esto pueda a veces caer en impopularidad y gente que se enoje conmigo, pero yo quiero restauración. Yo quiero que si tú tienes algo contra tu hermano, vaya a hablar con tu hermano. Si tú tienes algo contra mí, venga a hablar conmigo. Somos iglesia, podemos perdonarnos, Yo soy capaz, si yo me he equivocado en algo, de pedirte perdón. Muchos de ustedes que están escuchando saben de esto, porque quizás yo me he equivocado alguna vez contigo y he pedido perdón. Pero en la realidad, hermanos, el falso maestro no busca eso. Él no está buscando restauración, porque no quiere la restauración. Él desea quebrar. Pero el verdadero cristiano, hermanos, usa otro tipo de arma para luchar. Nuestras armas no son de este mundo. Nuestras armas son prácticas y frutos espirituales. Nosotros no tenemos que ser murmuradores. Nosotros no tenemos, hermanos, que ser chismosos, conflictivos, carboneros. No tenemos que ser eso. Tenemos que entender que nuestra arma más poderosa que tenemos es la oración y caminar en la luz. Esas dos cosas, la oración y caminar en la luz. Nosotros no protegemos conversaciones en la oscuridad. Yo no soy los que escucho cosas en la oscuridad y dejo allí en la oscuridad sabiendo que esto le va a perjudicar a otros y que esta persona va a salir de allí y seguir hablando a otros una cosa que ni siquiera tiene seguridad si es verdad o no es. Voy a orar por ti, hermano. Voy a orar realmente por ti. Si tú no hablas con fulano, yo mismo voy a hablar que tú me dijiste eso, porque yo quiero que el hermano sea sanado. No podemos estar escuchando cosas y no traer a la luz, porque a veces hay tantos engaños, hermano. Mucho de lo que tú escuchas por ahí de la gente, 60, 70% es engaño. Viene de un corazón herido, de un corazón no perdonador, y tú lo tomas como si fuera verdad. No, yo he visto eso muchas veces en la iglesia, gente que ha salido de la iglesia porque no logran perdonar a fulano. Esto para mí no es cosa de cristiano, no es cosa de cristiano. Los cristianos restauran, los cristianos perdonan, somos llamados a ser perdonadores, a ser restauradores. Nuestras armas son diferentes, es la oración, hermanos. 1 Timoteo 2, del 1 al 4 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Orar por las autoridades,
Orar por los que están realmente en eminencia. No estar criticando y queriendo destruir la vida de ellos, porque lo que agrada al Señor es orar por ellos. Porque esto agrada a nuestro Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¡Wow! Esto para mí es cristianismo, hermanos. Un cristianismo que sabe usar sus armas poderosas, y que usa su lengua para orar, y que usa su lengua realmente para doblarse delante de Dios, para hablar lo que es verdad. Lo mismo en 1 de Timoteo 2, el 8, un poquito más adelante, dice así: quiero pues que los hombres oren en todos lugares, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dios no acepta oraciones de que, Señor, saca fulano, Señor, pesa la mano. Eso no es cristianismo, eso no es cristianismo. ¿Se acuerda cuando los discípulos dijeron, ¿qué quieres que haga? ¿Que pida que fuego baje del cielo? No, cristianos no hacen eso. Cristianos bendicen, cristianos piden para que Dios haga su obra. ¿O acaso Dios perdió el poder y en la realidad Dios está sumiso o afectado por la circunstancia? Este no es el Dios que conozco. Quizás es el Dios que tú conoces, pero mi Dios, Él puede cambiar el corazón del hombre, de los líderes, de los pastores, de los gobernantes de un país. Nuestras mejores armas, hermanos, siempre va a ser la oración. No hay otra más poderosa en nuestras manos que la oración. A través de la oración, Dios es capaz de mover o sacar un rey, así como un pastor en el caso. ¿No crees que eso es verdad? ¿No crees? Si crees, ¿por qué sigues entonces manipulando tu manera? ¿Por qué no confías en la justicia de Dios? De que Dios es poderoso para hacer a su manera. También a través de la oración, Dios trae a la luz lo que está oculto. Siempre Dios no va a permitir, porque Él siempre va a traer a la luz lo que está oculto, porque nuestro Dios es un Dios que camina en la luz, y los cristianos caminan en luz. Nosotros no tenemos cosa oculta, chisme, no tenemos cosas habladas en los pasillos. Nosotros somos verdaderos, caminamos en la luz. Si tenemos que hablar algo, hablamos con mansedumbre, pero buscamos restauración, porque nuestro corazón es limpio, nuestro corazón es restaurador, somos pacificadores. Ahora, hermanos, los hombres de oración, ellos son comprometidos con la iglesia, están orando junto a los demás. Y esto me pesa porque cuando llegamos a la iglesia, nuestra iglesia no era una iglesia de oración, pero hoy tenemos como 30, 40 personas involucradas constantemente en la oración. Pero hermanos, mi sueño, y yo estoy hablando esto para ti que no has participado con frecuencia con nosotros, que todos nosotros oremos juntos, porque hay armas más poderosas en la iglesia que orar. Una iglesia en que todos estén orando, una iglesia poderosa. Es una iglesia que cumple la voluntad de Dios. Es una iglesia donde el Espíritu Santo realmente se manifiesta en poder. Es una iglesia que realmente Dios está allí y realmente está viviendo, y todos están viviendo realmente la voluntad de Dios. Cuando estas personas, cuando oran, ellas buscan que se haga la voluntad de Dios, no la de ellos, no la mía. Nuestra iglesia, hermanos, tiene que activarse más en oración. Tenemos que unánimes orar en conjunto. En esta época de pandemia estamos orando todos los días. Algunos días por reuniones nosotros no hacemos, pero todos los días, hermanos, nosotros estamos orando. Así que actívate. Yo te desafío. Venga y usa las armas. Seguramente Dios va a hablar a tu corazón. Te va a trabajar para que tú seas un hombre conforme a la voluntad de Dios, una mujer conforme a la voluntad de Dios. Gracias a Dios por muchas de las mujeres de nuestra iglesia que hacen parte de las mujeres intercesoras. Son cerca de 60 mujeres, aleluya, porque Dios está moviendo nuestra iglesia a la oración, está moviendo nuestra iglesia a ser comprometida a la oración. Armas poderosas, armas que nos llevan realmente a vivir un evangelio verdadero y una iglesia poderosa contra el enemigo. Y hermanos, no seas solo miembro de una iglesia, por favor. Para ser miembro de una iglesia, yo creo que tú tienes que orar en conjunto con nosotros. Es nuestra identidad, hace parte de lo que nosotros queremos. Ser una iglesia que cuando la gente llegue se dé cuenta que somos una iglesia que buscamos la voluntad de Dios. En 1 Timoteo 4, 5 dice así: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si tú quieres ser santificado,
tienes que leer la palabra de Dios todos los días y orar todos los días en conjunto con nosotros. Estos son frutos que deberíamos buscar en los verdaderos maestros, hermanos. Verdaderos maestros no están orando, están orando. Los falsos maestros no están orando, no están buscando santificación. Pero los verdaderos maestros enseñan y incentivan a orar, porque saben que allí Dios quebranta, habla el corazón del hombre, y a conocer y aplicar la palabra de Dios. Ahora, estos frutos que estoy hablando, hermanos, yo como tu pastor sí lo tengo, ustedes lo han visto. Y me preocupa, hermanos, cuando un creyente no está orando junto a nosotros, aún más cuando son líderes. ¿Por qué no estás orando con nosotros? ¿Por qué no te unes para que busquemos juntos la voluntad de Dios y seamos trabajados por Dios? Pero, ¿qué fruto, hermanos, has visto en los disidentes y murmuradores? Personas que oran, personas que están leyendo la Biblia, que quieren ser santos y que quieren ser más semejantes a Jesucristo. Seguramente no. Entonces, ¿por qué los escucha? ¿Por qué sigues caminando con ellos, hermanos? ¿Y por qué sigues escuchando en silencio? Si Él va a desviarse de la voluntad de Dios y se va a perder, ¿por qué tú no estás preocupado por eso? ¿Por qué no actúas como un verdadero cristiano ayudando a esta persona a dejar de ser este falso maestro y poder venir a los pies de Cristo arrepentido y realmente poder unirse como iglesia, una iglesia que restaura, una iglesia que perdona? Así que esta, hermanos, es una súper buena señal para descubrir si escogiste el lado correcto para estar. Si tú estás caminando con los que buscan la voluntad de Dios, que quiere santificarse, que quiere conocer más de la palabra de Dios, lo que ella tiene que cambiar en mi corazón, que estamos orando juntos, o si tú quieres solamente escuchar lo que la gente está hablando. Así que quiero concluir, hermanos, esta enseñanza animándote, hermano, para que no des oído, hermanos, a los falsos maestros. Antes de oído a los verdaderos maestros que te están enseñando palabra de Dios. Aunque, hermanos, esto no te guste porque está hablando y que te está mostrando tu pecado, eso es de Dios, este quebrantamiento, ese dolor que sientes porque, pucha, de nuevo está hablando y quizás el pastor está pensando en mí, hermanos. Yo no estoy pensando en nadie cuando estoy predicando, estoy siendo obediente a lo que el Señor me está hablando cuando yo voy a orar y pregunto, Señor, ¿qué quieres hablar a tu congregación? Así que deja, es el Señor que está hablando, habla Dios, habla y sigue hablando a mi corazón. O tú has buscado oír a personas que incentivan la disputa. Esto es lo que Pablo decía, estos no son de Dios, son falsos maestros que incentivan la disputa y la división más que la edificación, que están endurecidos en su corazón. O tú realmente a veces estás buscando también personas que empatizan con tus heridas, a veces heridas maltratadas que nunca llevaste a los pies de Cristo, y a veces con tu mal carácter. Verdaderos hombres de Dios te van a decir, oye, esto no es de Dios, esta actitud tuya es un mal carácter, esta actitud tuya es de un crítico, y nosotros no somos de estos, nosotros somos de los que edifican, los que restauran. Así que, hermanos, cuidado, el diablo es especialista en engaño. Y yo quiero dejarles esta perlita y que guarde eso en su corazón. Lo que está, yo he escuchado eso de un pariente mío que es pastor también, y que esto realmente ha motivado mucho mi corazón en todo ese tiempo que he pastoreado nuestra iglesia. Escuchen, lo que está en la cruz, lo que está en la luz, está en la cruz. Porque yo llevé delante del Señor, ya perdoné, pero yo estoy caminando en luz, yo no estoy caminando en cosas ocultas. Si alguien me dice una cosa, yo quiero la restauración de esto que está hablando, no el quiebre. Entonces, hermanos, lo que está en la luz está en la cruz. Lo que está en tinieblas, hablando ahí en los rincones, en los pasillos de la iglesia, en los teléfonos oscuros y negros que muchas veces han causado división dentro de las iglesias. Lo que está en las tinieblas está bajo la voluntad del diablo. Así que vuelvo a repetirle para que guarde eso en su corazón. Lo que está en la luz está en la cruz. Lo que está en tinieblas, en la oscuridad, está bajo la voluntad del diablo.
Entonces, hermanos, no seamos cómplices de lo oculto. No, yo no soy de los que caminan en cosas ocultas. Yo voy a hablar con fulano, yo voy a restaurar, yo quiero restauración porque yo lo amo. Yo no voy a estar hablando cosas inciertas, cosas que me hablaron y yo no quiero decir quién es. No, yo no soy de los que andan en ocultismo, de los que realmente están protegiendo murmuradores y que no quieren para perder un amigo, aunque este amigo te está llevando al infierno. Así que yo no les pido, hermanos, que realmente simpaticen conmigo. No estoy pidiendo eso, ¿ya? Yo he aprendido que en la radio no estoy en ese mundo para un desfile de moda y ni de popularidad. Yo no estoy en esta iglesia para ser popular y sí para predicar la palabra de Dios, hermanos. Así que lo que realmente yo deseo es que ustedes se unan al Señor, que sean maduros, que sean bíblicos, que crezcan en eso. Porque los frutos, hermanos, por los frutos conocerán los verdaderos cristianos, los verdaderos pastores, los verdaderos maestros. Así como los malos cristianos y los malos maestros también se conocerán por sus frutos. Quizás, hermanos, a muchos no les gusta lo que estoy enseñando, ¿está bien? Pero yo tengo paz y convicción que les estoy enseñando lo que es realmente palabra de Dios, aunque esto no te guste. Tengo una obligación, hermanos, delante de Dios. Y no voy a desobedecer a Dios solamente por causa que esto me puede causar, me puede llevar a tener una enemistad, no sé, una impopularidad contigo o con la iglesia. Mi obligación es delante de Dios. Yo quiero que todos nos encontremos en el cielo, no solo algunos, todos. Yo no quiero que ustedes caigan en una apostasía. Yo quiero que todos sean hombres y mujeres de Dios. Además, hermanos, esta enseñanza es justamente lo que Pablo quería dejar bien claro a los efesios. Así que no soy yo, es Pablo, es la palabra de Dios. Un día, hermanos, te darás cuenta que siempre yo estuve buscando la voluntad de Dios para tu vida. Y yo espero que tú te des cuenta de esto a tiempo, antes que el diablo te desvíe por completo de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, muchos, dando oído a espíritus engañadores, se desviaron de la fe sencilla. 1 Timoteo 4:1. Entonces, para terminar, hermanos, leamos juntos ese texto de 1 Timoteo que voy a leer, para que realmente nosotros podamos entender que el Señor tiene algo nuevo para nosotros. ¿Y por qué yo estoy haciendo eso, hermanos? ¿Por qué yo les motivo tanto a vivir una vida con frutos, una vida que demuestra que tu salvación es verdadera? Porque yo puedo ver los frutos en tu vida. ¿Por qué les enseño toda esta cosa una y otra vez? 1 Timoteo 4:6, el 9:11 y el 15:16. Dice así: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amén. Quiero ser buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios vivente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, es esto lo que estoy buscando en la vida de ustedes. Yo tengo toda la mejor intención como pastor de esta iglesia. Tengo toda la mejor intención al hablar contigo. Yo realmente, hermanos, quizás no soy el mejor predicador del mundo, ni siquiera estoy entre el promedio. Quizás yo no sea un pastor perfecto, quizás me falta muchas cosas, pero sí, hermano, le estoy enseñando palabras de Dios. Y yo creo que si tú me escuchas, así como Timoteo, que quizás se sentía muy mal de todo lo que tenía que hablar y vivir,
Y Pablo dice, sigue adelante, tienes que ser firme en eso. Si tú quieres ser un siervo de Dios, si tú quieres realmente ser un buen ministro del Señor, y esto es lo que quiero, hermanos. Ustedes me conocen, saben que soy un hombre que quiero la voluntad de Dios, que busco la voluntad de Dios, que deseo lo mejor para nuestra iglesia y lo mejor para tu vida. Ten misericordia de mis errores, pero escucha las palabras que el Señor está usando a esta persona llena de fallas, pero que está hablando realmente a tu corazón. Yo insisto con esto, hermanos, porque yo quiero, como estas últimas palabras, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, gracias, Señor, por esta palabra. Enséñanos, Señor, a ser una iglesia preparada, Señor, para no dar oído y escuchar a falsos maestros, que muchas veces, Señor, se levantan en medio de la iglesia con su corazón lleno de angustia, con su corazón lejos de ti, con un corazón que no quiere orar ni buscar santificación, con un corazón que está dispuesto a ir y entrar en disputas más que realmente edificación. Yo deseo la edificación de nuestra iglesia. Yo deseo la edificación del caído, del que está en pecado, que sea restaurado, Señor. Tú sabes mi corazón, tú me juzgas, Señor, y si no fuera así, tú tienes toda la autorización y todo el poder para sacarme de donde estoy. Pero, Señor, yo confío, Señor, que tú estás haciendo tu obra. Y creo, Señor, tengo esta convicción de estar en el centro de tu voluntad y que nuestra iglesia también está caminando para este mismo centro. Queremos ser una iglesia, Señor, que cumple tu voluntad, Señor. Una iglesia que quiere agradarte en todo, por encima de nuestra satisfacción en este mundo, Señor. Llévanos, Señor, a ser una iglesia santa. Una iglesia, Señor amado, que vive la salvación que un día recibimos, Señor, de ti. Que tenemos estos frutos y que estos frutos sean visibles. Enséñanos, Señor, y líbranos de ser malos maestros, falsos maestros. Queremos, Señor amado, enseñar tu palabra. Así que empieza por nosotros. Trabaja mi corazón. Hazme sensible, Señor, a tu voz. Y a mis hermanos también. Y con toda mansedumbre, Señor, edifica al que realmente ha tropezado muchas veces, Señor. Y que realmente, Señor, quizás no ha caminado como tú deseas. Llévanos a ser una iglesia amorosa. Una iglesia de hermanos. Una familia de Dios. Que no estamos siendo carboneros, no estamos dispuestos a quiebres, no somos de los que caminamos en la oscuridad. Nosotros, Señor, caminamos en la luz, nosotros caminamos en la restauración. Nuestra iglesia, Señor, tiene identidad y va a tener esa identidad de restauradores, Señor, no de personas que caminan en la oscuridad, hablando por los rincones, Señor, lo que no conviene y que causan más disputas que edificación. Llévanos, Señor, a ser una iglesia santa, una iglesia que en todo te agrade, en nombre de Jesús. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Te amo, hermano, te amo. Y por eso deseo que esta semana sea una semana de edificación para su vida. Si tú tienes algo para hablar delante de Dios, pide, Señor, lléname, Señor, con este espíritu que hoy estudiamos, que hoy nosotros escuchamos en esta predicación. Ese espíritu de restauración, ese espíritu de pacificadores. Nosotros no somos una iglesia que buscamos, ni nunca vamos a querer buscar división. Siempre, Señor amado, vamos a querer buscar restauración, porque tú eres un Dios de restauración. Y saluda, hermanos, por lo menos a 40 personas. Salúdame a mí también. Hay muy poca gente que me ha llamado, me cobran, pero a veces no me han llamado también. Salúdame, por lo menos 40 hermanos esta semana y que Dios te bendiga mucho. Te amo, que Dios le bendiga mucho esta semana. Chao. Indira González, soy venezolana y vivo con mis 2 hijos, Matías y María José, y ahora mi nieto, David Sebastián.
Yo trabajo en el colegio Betel de inspectora. Conocí a Cristo o llegué a los caminos hace ya casi 10 años que tomé la decisión o sentí la necesidad de buscar y conocer a Dios en profundidad. Lo que más me gusta de la iglesia cristiana de Quilpué son dos cosas. La primera es el amor de mis hermanos, ese amor que he sentido desde que llegué. Y lo otro es la integración que ha tenido mi hijo Matías en esa iglesia, con todos los hermanos y en especial con su maestra Vanessa, su profesora Vanessa, en donde ella le ha enseñado pues muchas cosas y mi hijo pues se ha integrado de una manera tan especial, donde ha conocido verdaderamente el amor de Cristo. Hola, me presento, soy Jampu, soy de Brasil. Vivo con mi amigo Carlet y con la tía Vania y con Tubito en el circo. Yo me dedico a la profesión más importante del mundo, payaso. ¿Sí? Mira, ¿sabe qué? Estoy conociendo a Cristo todos los días. En la ICQ Kids estoy aprendiendo un montón de Jesús así, todo día, todo día. Que más me encanta en la ICQ, a ley de los almuerzos, es el Ministerio de Niños. Sí, todos los niños. ¡Chao! Hola, soy el hermano Víctor. Conocí al Señor en el trabajo. Hace un tiempo atrás el pastor Steve nos aconsejó a un grupo de profesores que pudiéramos leer los evangelios. Y desde entonces he comenzado a estudiar y a leer, y ustedes saben de que la palabra nunca vuelve vacía. Actualmente trabajo en el Colegio Cristiano de Quilpué. Estoy casado con Luz María Benavides. Tenemos 3 hermosos hijos, Fabiana, Fernanda y Maximiliano, y una nieta de 10 años que se llama Aranza. Mi yerno es Manuel, que es un tipo muy inteligente, puesto que hizo una buena elección al casarse con mi hija mayor. Nos bautizamos con mi esposa en el año 1999 y desde entonces estamos trabajando y sirviendo al Señor, trabajando para nuestra iglesia, y estamos muy contentos de poder participar en todas las actividades de ella. Para terminar, quiero compartir con ustedes un salmo para dejarles un mensaje. Dice así: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no va a permitir que tu pie resbale. No se duerme quien te cuida. Muchas bendiciones, cariño, cuídense. Y ya vamos a volver a vernos y a danzar. Chao.